lugar del Chaco, en algún lugar del monte chaqueño, como yo siempre digo, aquí con un mate por medio que obviamente estamos compartiendo con todos ustedes. Hoy un poquito más extendido porque ya estamos en el estudio, como usted verá. No solamente disfrutando de estos mates, digamos, que pueden, digamos, connotar estos días sobre todo hoy que hizo bastante calor. Bueno, ya viene el verano obviamente sobre el Chaco y bueno, se hace notar este tipo de temperatura y el mate es digamos, a veces no es fácil, digamos, algunos no lo comparten, ¿no? Porque no lo quieren tomar por el tema de la temperatura, le puede dar calor, dicen algunos. Pero bueno, yo soy un fan del mate, así que bueno, lo tomo con o sin, si haya o no calor, ¿no? Bueno. Normalmente amargo con un poquitito por ahí de azúcar, mezclamos. Averigué el otro día un tema del TAC, que después les voy a comentar sobre el tema de la hierba, que tiene que ver con las cuestiones de salud, que uno por ahí la pasa por alto. Y vamos a ver una nota también con la ingeniera de este tema, con la ingeniera Jarco. Ella vive en la ciudad de Corrientes, tiene un emprendimiento relacionado con, obviamente, el tema alimenticio, el tema saludable, y justamente ella nos comentó algunas cuestiones que tienen que ver con el TAC. Yo, por ejemplo, no sabía, o sea, sé que hay algunos elementos que vienen sin TAC, pero no sabía, por ejemplo, que la hierba viene sin TAC, viene indicada inclusive, y que obviamente tiene aditivos que pueden perjudicar la salud, que son para conservar. Fíjate, una especie de variedad de harina o algo así para conservar, para que no, o sea, para conservar en el tiempo por el tema de la humedad, ¿no? Y usted sabe que fui a averiguar, ahí chiquitito dice sin TAC, ¿no? Y las harinas perdón, las hierbas o los productos que no tienen ese símbolo que es habilitado por la Agencia de Alimentación Nacional, bueno, tienen TAC y pueden producir en exceso un rechazo del organismo a este tipo de TAC, sería, digamos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también con la celiaquía, ¿no? Y todas esas afecciones. Así que, muy bueno digamos, más allá de la charla que ella dio de cuestiones saludables, muy lindo, digamos, enterarse cosas que por ahí no conocen. Por ejemplo, el pochoclo que se vende en el cine, sí, tiene la trazabilidad hecha con el tema del aceite, esa cuestión, es sin TAC, ¿no? El pochoclo, si el aceite viene sin TAC o no tiene ningún aditivo que puede perjudicar la salud, pero o sea, saludable y no se le agrega sal y esa cuestión es, digamos, es un alimento súper saludable y muy recomendado por el tema intestinal, también lo estoy averiguando, así que muy bueno, ¿eh? Bueno, mientras compartimos este mate, vamos a pasar a primera nota que tiene que ver con... Estuvimos en el Consejo Municipal y todo el tema de los carnavales, que obviamente otra vez da telas para cortar, porque en la renuncia de la mayoría de los concejales, prácticamente todos, a la comisión de Corso, como de Corva, produjo como un cimbronazo, ¿no? en el hecho de que cómo se organizaron los corsos y gran parte de sus integrantes, por lo menos los que estaban el año pasado, renuncia. Bueno, aparentemente, bueno, habrá una reelección de las autoridades, o sea, se elegirá de nuevo y se autorizó una ordenanza un poco llamativa. Tengan todos ustedes muy buenos días, estando en horario plenario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2025. Punto número 2, comunicaciones oficiales, nota de los concejales Valeria Castillo, Dolores García, Raúl Fernández y Daniel Pacheco, proyecto de declaración de interés de transferencia denominada reunión de desarrollo. Nota de la concejal Dolores García, proyecto de declaración, saludar a Vicentín Film. Nota de la concejal Dolores García, proyecto de declaración, Día de la Concientización y Prevención de HIV. Nota de la concejal Dolores García, proyecto de declaración, felicitar a ganadores de los premios dorados. Nota del intendente municipal, proyecto de ordenanza, crear la comisión municipal de cosas. A comisión. Señor presidente, nosotros queremos hacer una reserva sobre tabla del cuarto intermedio, porque vemos que en el anteproyecto que presenta el señor intendente municipal hay algunas cuestiones que hay que incorporar y
vio enmendar. Por ejemplo, dentro de la comisión no está el cargo de tesorero y tampoco dentro del anexo del proyecto no figura en ningún lado los 30 días hábiles para presentar el informe del balance del Anticorp. Nosotros consideramos que hay que agregar algunas cuestiones, por eso necesitamos un informe. Me parece bien, así se puede avanzar y resolver hoy el tema. Punto número 3, peticiones particulares. Nota del señor Pedro Barrios, solicita colaboración para equipo de Newcom. Nota de vecinos, solicitan pronta resolución para entrega de terrenos. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla. Nota de los concejales Valeria Castillo, Dolores García, Raúl Fernández y Daniel Pacheco. Proyecto de declaración de interés a conferencia sobre síndrome de Down. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración saludar a Vicentín Fijos. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración de la concientización y prevención sobre HIV. Ay, perdón, permiso, señor presidente. Ahí hay un artículo, los artículos que quisiera, si puede leer, que un pedido para hacer a salud pública. Artículo 1. Declarar de interés las actividades que se realicen en el marco del Día Internacional de Concientización y Prevención de HIV. Artículo 2. Difundir por los medios masivos de comunicación responsables a fines de que la presente tome notoriedad y relevancia en el ámbito local. No, yo lo que había sugerido era que pedir un informe si hay alguna estadística de las enfermedades de transmisión sexual que, bueno, es de público conocimiento, que se ha incrementado en el país y qué acciones está realizando Salud Pública con respecto a eso, si hay prevención, si hay charla. Eso quería agregar. Pero, si es posible. Pero hay una declaración, no sé, si no sería un pedido de informe. Sí, no, la idea no era el pedido de informe, sino a modo informativo. Bueno, no, de todas maneras puedo presentarlo de nuevo. Gracias. Pero lo puede agregar ella, puede realizar un proyecto de manera verbal. No pasa nada, no importa. Lo redacto de mi forma, no pasa nada. Sigamos. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración. Felicitar a los ganadores de los premios dorados, los ganadores de nuestra ciudad. Sigo con los votos y Nota del señor Pedro Barrios, solicita colaboración para equipo de Newcom. Nota de vecinos, solicitan pronta resolución para entrega de terrenos. Si me permite, sí, más allá de remitir al Ejecutivo hay una solicitud. Están acá presentes los vecinos, son 31 familias, si no me equivoco. ¿Sí? Lo que ellos están planteando es la necesidad de poder acceder a algún terreno fiscal, justamente porque la mayoría de estas familias están con problemas de vivienda habitacional, están en viviendas prestadas, familiares, otros alquilando, es decir, hay una demanda y se había creado una confusión sobre algunos terrenos que ya fueron aclarados con ellos y ellos lo que están pidiendo entonces es que se pueda agilizar el trámite respecto de la adjudicación de terrenos fiscales con papeles, por supuesto, que está establecido en la normativa. A eso obedece, hay una copia de esa nota que también se remitió al Ejecutivo Municipal. Así que bueno, por eso también hay una copia aquí en el Consejo. No sé si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Nota del señor Intendente Municipal, proyecto de ordenanza de crear Comisión Municipal de Corso. Bueno,
vamos a constituirnos en comisión, en cuarto intermedio. Yo invito a los señores concejales, si quieren utilizar la presidencia para reunirse, para tratar los temas o lo que haya que ajustar de las distintas propuestas. Concejal, ¿sí alguna sería de renuncia A la propuesta. ¿Está bien? Por eso yo sugería un artículo de que al proceso de renuncia a las vacantes queda, para cumplir esas vacantes, que el Ejecutivo propondrá nuevos nombres, nuevas personas para conformar la comisión, ya que el Ejecutivo hizo el compromiso de realizar los cursos con la comparsa y bueno, corresponde, el proyecto elevado es del Ejecutivo, corresponde al Ejecutivo designar quienes van a integrar la comisión. Históricamente la comisión se conformaba por los diversos bloques. Bueno, evidentemente no hay consenso. Bueno. ¿Alguna otra propuesta? Sí. Si bien, en gran parte, como dice la concejal Castillo, porque en relación a nuestra renuncia, como dándonos a entender de que es una falta de respeto, no podemos trabajar con todo lo que pasó durante el año. Los vetos a nuestro dictamen con respecto a los cursos, hacernos responsable a nuestro bloque de la no realización de los carnavales. Entonces, ante todas estas situaciones negativas, nosotros ¿qué decidimos? Hablo por mí, en mi caso decidí dar un paso al costado y no integrar más la comisión. Porque si no hay confianza, no hay predisposición, entonces ¿para qué vamos a estar en una comisión donde no coincidimos en muchas cosas? Gracias. No hay más posiciones. Procedemos a votar. Bueno, tenemos una moción efectuada por el interbloque. No sé si aceptan los agregados que yo sugerí. Claro, nosotros lo que planteamos es eso, que se mantenga la comisión como estaba, que es la que trabajó en el 2025, y si no quieren y no podemos seguir porque no vamos a tener comisión. Bueno, Pero estamos dando la facultad al intendente para que... Sí, pero se tiene que conformar la comisión con los integrantes de todos los bloques. Está bien, a ver, convengamos una cosa. El proyecto es a propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo no puede obligar a nadie, convengamos, el Ejecutivo no puede obligar a nadie que integre una comisión. Es la libertad de cada uno de querer integrar, aceptar o no. Si no aceptan integrar la comisión, designará a otra persona, así como ustedes lo propusieron a la secretaria Vivi Ponce, Viviana Ponce, o sea, ¿cuál es el problema? Hay muchos integrantes en la comisión que son parte del Ejecutivo, acá está Gasparín y demás, o sea, no se puede obligar a una persona que acepte integrar una comisión. Si no lo acepta, cada uno tendrá sus motivos, hay que ser respetuoso de los motivos de cada uno. El concejal Pacheco planteó sus motivos. El Ejecutivo, el que mandó el proyecto, designará a otras personas. Entonces, así, la concejal García también planteó su postura, hay que ser respetuoso a la postura de cada uno, me parece. Bueno, entonces serían Que quedan tres dos, mociones. que quedan serían, dos. ¿Para qué? Porque para mí no puede ¿Y sería la de Pacheco y no aprobar? Y después el interbloque. A realizar el cambio. El interbloque, el dictamen de la concejal Castillo. Exacto. Y la moción del concejal Pacheco. Pacheco. Así sería. ¿Así sería Pacheco? Sí. No, me uno nomás al del Loli y cosas, porque para mí debería integrar todo y si no, no se puede. Para mí va a tener que No te digo que, bueno, volver a que... replantearse y volver a hacer otro proyecto para subsanar esto. No, pero así como ellos están en la libertad de no querer integrar, nosotros también. ¿Sí? No pasa nada. En mi caso renuncio. Sí, no, La única condición de trabajar si todos nos comprometemos y si no, no. yo por eso, por Listo, ahí es corto, no hay mucho problema. llegar a un acuerdo y- No veo ningún problema, nadie está obligado. Vale,
Entonces, Sí, no me sacar tu voy a, moción. sí, me voy a unir con ellos nomás, porque para mí deberíamos estar todos, o sea, los diferentes bloques. Así como todos tenemos diferentes bloques, con todos los derechos que conlleva, bueno, también hay obligaciones. Bueno, si ellos no quieren, está bien. Nosotros la verdad que me parece una responsabilidad que tenemos que compartir. Pero acompaño ahí a mis caros, Loli y Pacheco. ¿Se vota? Concejal Gardeguina. Nuestra moción. Concejal Pacheco. Por la moción de Loli. Concejal Porro. Nuestra moción. Concejal Mian. Nuestra moción. Concejal Posadas. Una moción de Interbloque. Concejal García. Mi moción. Concejal Castillo. La moción de Dani y de Loli. Concejal Fernández. La moción de Loli. Presidente. De la postura de Interbloque, aprobar la ordenanza, darle la herramienta al intendente y que los cargos sean cubiertos a favor del Ejecutivo, los cargos vacantes, que las renuncias que se han agregado. La idea de que los corsos sigan a toda marcha es unánime, ¿no? Pero por supuesto ya un poco tarde, quizás tarde para estar discutiendo algunas cosas, o sea que por eso hay que acelerar un poquito la cuestión. Ojalá que todos nos veamos ahí y que podamos compartir no solamente la fiesta, sino el hecho de que mucha gente, usted no sabe la cantidad de gente que por ahí hace no digo una changa paraguaya porque queda medio feo, pero una changa, un mes tiene de aliciente, digamos, que es un mes muy complicado, febrero, porque mucha gente se va de vacaciones, no hay movimiento en la ciudad, y con eso, digamos, le da un respiro para llegar a marzo, ¿no? Así que en buena hora, por supuesto que gran parte de esa inyección es del Estado, y eso es muy importante. Yo sé que hoy en día están todos, no, que el Estado, no, que el Estado para qué, que no, que qué va a hacer, que todas estas cuestiones, viste que hoy todo se discute, pero sobre todo las cosas que tienen que ver con el Estado, que el Estado no... Escúchenme, nosotros no hacemos hace mucho tiempo que salimos de una crisis como la pandemia, no en Argentina, en el mundo, y todos están más o menos desacomodados, y no hay otra forma, así como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Siempre el Estado tiene que ser un poco el impulsor en algunas cuestiones, sobre todo si hay una situación crítica como esta, que de una estanflación esta semana pasamos ya prácticamente a una recesión. Mire que la recesión no se ve desde el año 98, así que vamos a ver, esta película todavía va a continuar, así que en buena hora que el carnaval siga también por la gente que baila, las comparsas. Acá La idea que tenés. Bueno, yo soy Alina Jarco, soy de Villa Ángela, pero vivo en Corrientes hace muchísimos años. Soy ingeniera agrónoma, soy especialista en tecnología en alimentos. Comencé un proyecto en la provincia de Corrientes hace unos años atrás cuando me detectaron la celiaquía. Me empecé a dar cuenta de que había un público determinado de personas que no teníamos solución en la alimentación. No podíamos tener una vida social y salir y poder comer libremente. Entonces arranqué a cocinar. Prueba y errores, año y medio, 2. Hoy estoy con una industria de alimentación saludable, no solo para celíacos, sino que incluye todo el resto de patologías. Hipertensión, diabetes, intolerancia a lactosa. Entonces armamos una comunidad saludable, donde nosotros no ofrecemos solamente un servicio de comida, sino que hacemos un acompañamiento integral. ¿Qué significa esto? Cuerpo, mente y alma. Tenemos un equipo de gente donde hay médicos, nutricionistas, personas que trabajan con la parte de ayurveda, yoga, meditación, y ese equipo nos juntamos una vez a la semana y vamos armando una comunidad cada vez más grande. Solucionamos un montón de problemas o le damos una solución rápida a las personas que antes no la tenían. Hoy el proyecto se va a comenzar a ejecutar en esta localidad, en Villa Ángela, porque observo que hay demanda, que hay gente de acá que me escribe hace mucho tiempo y querían este servicio, esta oferta.
de alimentación. Así que bueno, estamos en tentativa de que pronto comencemos a ejecutarlo acá, en Villa Ángela. Bueno, estamos en vivo y en directo para toda la población. Gracias, Luis. Acá estamos con el ¿Qué tal? amigo Buenas noches, ¿cómo te va? Una empanadita, odontólogo, muy rica. estamos con el emprendedor. Bueno, ¿cómo está llevando los primeros días del emprendimiento? Está abrigado. Acá estamos tranquilos. ¿Sí? ¿Bien el Luis, emprendimiento? bien. Acá estamos mirando. Sí, mucha gente comentó de que el emprendimiento, de que hay que apostar a Villa Ángela, de que hay que meterle para adelante, exactamente. ¿Y dio su fruto o no? Y bueno, vamos despacio como toda cosa. Bueno. La idea es ir innovando. Innovando. Por ejemplo, ¿qué cosas se innovó ahora? Bueno, innovamos en la puesta a punto, las sillas son... buscamos unas sillas que sean novedades, que sean tendencias, cómodas, ¿no? Están siendo tendencia en este momento y las tenemos en Villa Ángela, primeramente en el norte del país. El primer lugar que lo tenemos es acá en Villa Ángela, en Urban Club. Y acá en Urban es autoservicio, o sea, vos te servís, podés esperar la comida. Sí, también podés servir, podés sentarte a tomar algo, vamos a convidar una empanada. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, porque este es para nuestro público de YouTube. Bien, bien, están todos invitados, Luigi. Bueno, muy bien. Y Gracias, acá Luis, está la muy rico la comida, buenísima, buen nivel, así que sigamos disfrutando de la, vos estás de catador, de la cena. De catador. Exacto. Ahí están los muchachos, Bueno, vamos a recorrer parte acá acá se pueden ver, sigue el corredor, acá están las mesas, todo lo que hay enfrente el Parque Centenario. Bueno, ahí estábamos viendo entonces los carnavales del 2007. Ahora vamos a ver dos notas. Una con la concejal Castillo, que nos explica un poquito el tema de los carnavales y todo el tema de la renuncia y toda la cuestión esta de la comisión. Y la nota con el doctor Fernández, que nos cuenta todo el resumen de lo que pasó en la sesión del Consejo de este último miércoles. Estamos con la concejal Castillo. Bueno, vamos a hablar de las vacaciones. No, podríamos hablar, ya están cerca, pero posiblemente la concejal Castillo tenga buenas vacaciones porque hubo una renuncia masiva en último momento aquí en el seno del Consejo sobre la comisión de Corso que integran prácticamente todos los concejales. Buenos días, concejal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luigi? Sí, envió el intendente un proyecto para poder establecer cuál va a ser la comisión de cursos que va a organizar los carnavales 2026. Pero no se pudo llegar a un acuerdo porque todos los concejales de la oposición, de los 4 bloques que hay de la oposición, renunciaron. Y bueno, para nosotros esto es una condición indispensable para que se pueda constituir la comisión, ya que esta se debe integrar por los concejales de los diferentes bloques políticos que existen.
Y bueno, al no haber, no acompañamos, digamos, el proyecto. Como yo decía, se tiene que los cargos, digamos, ya que se usufructúan y tenemos derechos, todos tienen un bloque, casi todos los concejales tenemos un bloque aparte, ¿no? Con los derechos que eso conlleva, está bueno también compartir las responsabilidades, por eso nosotros con mis demás pares, que somos parte del oficialismo, creemos que todos los concejales debemos integrar esta comisión de cursos, ¿no? Tal y como se hizo el año pasado, o este año en realidad, en la organización de los carnavales 2025. ¿Cuáles fueron los motivos por el cual se hizo esta renuncia masiva y primero empezó con los concejales opositores y después terminó con los concejales oficialistas? Porque históricamente la comisión de cursos se componía por integrantes de los diferentes bloques políticos que existen. Siempre hablamos de que el consejo es contralor, que tiene que controlar esto, que tiene que controlar la otra. ¿Qué mejor forma de controlar o realizar el contralor correspondiente integrando la comisión, ¿no? Y viendo todos los pasos como se hizo en este 2025, donde todos los concejales de la oposición que integraban la comisión de cursos estaban al tanto de todas las cuestiones que se realizaban, de los contratos que se firmaban, de todo, digamos, o sea, de todo lo que tiene que ver con la organización de los cursos. Creo que esa es la mejor forma de controlar, y bueno, renunciaron todos, entonces nosotros creemos que no se puede proseguir y no se puede conformar esta comisión. En este caso, pero la ordenanza que se aprobó le daría al intendente facultades especiales. Claro, o sea, el intendente verá a ver qué hará cuando le llegue la ordenanza que se sancionó. Puede vetar, obviamente, ya que para nosotros realmente sí o sí tienen que estar todos, porque como es fácil usufructuar del cargo de concejal que tenemos, pero también hay que hacerse cargo de las responsabilidades que tenemos, ¿no? Y la comisión tiene que estar por todos los bloques políticos integrada, pero bueno, es la decisión de ellos y nosotros no vamos a acompañar esa petición o esa decisión que ellos tomaron. Uh-huh. La verdad desconozco cuál es la postura que va a tomar el intendente. Él envió un proyecto en el cual en la comisión de cursos debíamos estar todos los bloques políticos, tal y como se hizo en el año 2025. Pero bueno, ahora ellos tomaron esta postura y la verdad que por eso justamente no acompañamos lo que ellos determinaron. Sí, lo que dijimos es que bueno, que no vamos a aprobar el proyecto de esa manera. ¿Podría ser tomado también como que algunas comparsas pongan personas que sean para que participen de las comparsas dentro de la comisión? Y ya está establecido ya desde el año pasado y ahora también en el proyecto que había enviado el intendente estaba establecido que digamos las comparsas debían enviar a un representante, que en ese momento era de FECUBA, ¿no? Porque recuerdan que las comparsas habían creado como un ente que las englobaba todas, que era FECUBA. Y bueno, en ese caso era Walter Bordón el que habían enviado en representación de todas y bueno, ahora la idea era que vuelvan a enviar a alguien, digamos, que ellas acuerden entre ellas. ¿Esto significaría un retraso o no en la consecuencia de la organización? Y sí, yo creo que la comisión debería ponerse a trabajar ya deberían estar, pero la verdad que desde septiembre que se envió el proyecto que había enviado el intendente y bueno, no hubo consensos aquí en el consejo, se volvió a enviar, se vetó y bueno, la verdad que como yo siempre digo, no poder consensuar y todo el tiempo imponer cuestiones que por ahí son simples de resolver, pero bueno, no se llegan a acuerdos lamentablemente. Preguntita, había personas que reclamaban el tema de terreno. Estas personas son por terrenos nuevos, no por personas que necesitan los títulos ni los papeles, los terrenos, ¿no es cierto? No, aparentemente son no hablaron, ninguno habló, digamos, pero vimos, a ver, la petición que ellos hicieron era muy general, que querían que se le resuelva la problemática habitacional con terrenos fiscales. La verdad que en ningún momento en los papeles que se presentaron determinan que ellos ya estén ocupando tierras y que quieran la regularización. Y bueno, se les dio la palabra, pero ninguno quiso hablar, así que no nos pudieron aclarar eso. Simplemente ellos lo que solicitan
es solución a su tema de habitación. Bueno, estamos con Raúl Fernández en una sesión más que finalizó en el día de hoy aquí en Villa Ángela, este día miércoles, larga porque hubo un cuarto intermedio. Bueno, el doctor Fernández nos va a comentar todos los detalles de esta sesión. Buenos días, doctor. Buenos días, Luigi, buenos días a la audiencia, gracias por el espacio. Bueno, hoy tratamos varios temas, proyecto de relación de interés, la conferencia Herramientas prácticas para el apoyo y desarrollo del síndrome de Down, presentado por Castillo, por Fernández, García y Pacheco. Bueno, un tema, digamos, que estamos acompañando a este evento que van a realizar referido a estas herramientas prácticas para el apoyo y desarrollo del síndrome de Down. Luego hemos tratado otro proyecto, declaración saludar a Vicentil Film, y fue aprobado por unanimidad también. El otro proyecto, declaración de la concientización y prevención del HIV, un tema que año tras año venimos tratando ese tema, en la cual queremos que se conozca en la comunidad que ha aumentado la cantidad de casos de HIV, y por lo tanto esperemos que no sea exponencial, ya que por ahí apelamos a que cada vecino siga la prevención como lo está haciendo hace mucho tiempo, ya que han comenzado a aumentar los casos. Luego, otra nota presentada por la concejal Dolores García, proyecto de relación, felicitar a los ganadores de los premios dorados. Vos sabés que acá ha participado Abril Valdés, en la cual ha ganado, junto al la presidenta de la comparsa hawaiana, también, y los que hacen cultura, como ser Adrián Monte y el doctor Ruiz Díaz. Bueno, Adrián Monte y su conjunto ha tenido ese premio dorado y bueno, por lo tanto felicitarlo por esa actividad que realizan y por tener ese galardón. Otro tema fue el proyecto de ordenanza, crear la Comisión Municipal de Cursos. Bueno, vos sabés que eso en este momento hubo acá un debate, un cuarto intermedio, hemos analizado, hay renuncia al mismo, y bueno, y por lo tanto, al haber renuncia por un lado, también se planteó la renuncia por el otro lado, y por lo tanto en este momento no sé cómo hacer el intendente para poder armar una comisión de cursos para que este evento quede en pie. Por ahora con lo planteado, con las renuncias de los dos lados, no creo que haya comisión de cursos de pie para que organice el evento. Las comparsas están listas para salir a la calle, pero la temática está de que no va a tener quien organice el evento. Así que, por lo tanto, con esta ordenanza que salió ahora por parte de la oposición a Alberto Pap, en la cual ponen muchos puntos, muchos lineamientos, cambiando la ordenanza original presentada por el intendente, el anteproyecto presentado por el intendente, así que va a haber mucha tela para cortar en este sentido, y por lo tanto no hay respuestas adecuadas para que el evento esté en el 2026, los carnavales en la calle en la ciudad de Villa Ángela. Bueno, un tema que preocupa, va a seguir ocupando, vamos a ver cómo se destraba esta situación. Lo cierto que en este momento, digamos, salió digamos, una ordenanza para el evento, pero en la cual, a mi entender, tiraron la piedra, escondieron la mano, y que no lo va a ayudar en nada a la organización de los carnavales 2026, donde debemos estar todos involucrados para que esto salga como debe ser. Bueno, vamos a ver qué dispone el intendente ahora con esta ordenanza, si sigue en pie, si la veta, qué forma tiene de hacer qué forma va a plantear y qué herramientas va a ocupar para poder llevar adelante este evento tan importante para nuestro sentimiento, para los villangelenses, ya que vos sabés que muchos villangelenses están de acuerdo con que se haga estos carnavales. La mitad, por supuesto, sí, la otra mitad no, pero muchos villangelenses quieren que se haga el evento. Así es la vida, así es la cultura, y por lo tanto tenemos que respetarla como tal. Pero lo cierto es que hasta ahora no tenemos una comisión como debe ser para que se pueda organizar los carnavales 2026.
Luego hemos recibido, los vecinos solicitan donación para el equipo de Newcom, digamos que se tomó conocimiento del Asamblea Ejecutivo, y por último solicitan una resolución para que se entregue terreno a 31 familias, ya que estaban en un terreno que aparentemente por los datos que yo he obtenido después, que estos terrenos que tienen que ocuparlo pertenecen a la provincia, pertenecen a el Instituto de Vivienda, comprado en la gestión del ex intendente y el ex gobernador Pepo, acá en la ciudad de Villa Ángela. Por lo tanto, esos terrenos corresponden al Instituto de Vivienda y por lo tanto tienen dueño, y por lo tanto, valga la redundancia, lo deben ocupar siempre y cuando el Instituto de Vivienda les ceda para que ellos puedan hacer su vivienda en ese lugar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La desgustación del pancho americano. Mirá vos, estamos ahí medio que lo pusimos a media con la gente ahí de Food Truck, del Food Truck, si digo bien, de Papas Rock, el pancho, ¿no? Así que ojalá que tenga éxito con su emprendimiento y con este tipo de comida que estamos innovando, guarda. Bueno, vamos a ver ahora, le quería decir, estaba mirando por allá a ver si no me quedaba la cartelera del Cine República, que va a estar este fin de semana. Tenemos eso, Apocalipsis, que está muy buena la película infantil, que va a estar este fin de semana. Este fin de semana de viernes, sábado y domingo funciona, así que atenti a partir de las 7 de la tarde. Y también va a estar Teléfono Negro 2, y bueno, la sigue todavía, creo que este último fin de semana ya es la de la película, la que tiene que ver con, que es inspirada en una historia real, El Conjuro 4. Bueno, vamos a ver ahora, ya tenemos los carnavales en un ratitín. Sí, ya vemos los carnavales. Bueno, vamos a ver los carnavales 2007, cómo se vivía la fiesta de acá, los Carnestolenga, en el 2007 en la ciudad de Villa Ángela. Creo que todavía estaba por la calle Alberdi. Vamos a ver un pedacito de la anda Rita por acá haciendo quilombo. Vamos a ver un pedacito de este material, digamos, que fue grabado por Vicentín Film. En esa época era Vicentín Film del Chaco, el área de estudio de televisión, que hacía programas para televisión, como los que vieron ustedes ayer. Ahora los miércoles va a salir El Bastión de la Cultura, que estaba se grababa en el estudio de al lado, creo, donde ya no está más el estudio 2, pero en el estudio, por lo que veo, en el estudio de al lado. Y también Básquetbol Más, algunas emisiones y algunas emisiones especiales de programas que se grabaron, como desfile y otras cosas y otras actividades aquí en Villa Ángela, Chaco, y van a ser pasadas en otros horarios que no sean los miércoles y los días que estamos nosotros, obviamente. Bueno, vamos a ver sin rodeos los carnavales del 2007.
siempre en decir, arriba esa bandera de felicidad, pero dice a la para Tito, Diana y Norma, para Yupi Carnaval. Arriba, esa, yo, buena salud, la fija. Hoy viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachichi que quiere. Para vos, la doña Elsa, ¿quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Hoy, viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso. Estamos en el aire, estamos grabando para el Bastión de la Cultura exclusiva. Hoy en el Corsoro Mayor del Chaco vemos los bailarines cómo se acercan para esta parte. Bueno, Carlos, quiero agradecer a toda la gente que está haciendo posible este programa del Bastión de la Cultura. Y en esta presentación de los carnavales vamos a nombrar parte del equipo que nos está acompañando: Guille Torley en cámara, el señor Colonique en producción, Juan Sil en la grúa, Tita Cocoboy en switch, quien le habla, Luis Vicentino, su servidor, Velázquez también, el señor Velázquez nos está ayudando a la parte de seguridad, el señor Curre en producción. También quiero comentarle que los carnavales importante que tenemos en nuestro programa, en nuestras emisiones de streaming. Yo no digo programa porque es una costumbre, pero es nuestro streaming, que emisión rutinaria, digamos, bueno, estábamos con algunas cuestiones, digamos, de días y horarios, pero que nos estamos acomodando. Siempre nosotros teníamos los lunes y los miércoles, bueno, ahora estamos medio desfasados con este tema, pero ya nos vamos a ir poniendo en ritmo. Nosotros tenemos todavía nos quedan algunos programas más en el mes de diciembre. Y ya fue vacaciones, obviamente, ¿no? Unos días, ¿no? Porque después vienen los carnavales y también queremos estar. Vamos a ver ahora, les decía, la parte gastronómica. Hoy nos tocó ir afuera. Hoy fuimos a visitar el food truck que tienen la gente de Papás Rock, que obviamente nos presentó. Fuimos hasta ahí porque, digamos, lo que nos presentaron era algo que uno come cuando va al parque, en este caso al Parque Centenario, o a algún lugar de paso. Es el conocido y famoso pancho. Pero, guarda, porque ahora, aparte que salió en algunas redes sociales, aparte de la que estamos saliendo por YouTube, pero en Instagram, yo comiendo ahí un poco antitelevisivo. Ahora ustedes lo verán de todas maneras, la probada del pancho. Es el pancho americano. Probamos por vez primera un pancho que la verdad que yo no sabía. Después hay otro pancho que viene con huevo revuelto, no sé cómo se llamará ese pancho, pero lo venden los chicos del food truck que está de Papás Rock aquí en el predio Centenario, no muy lejos de donde nosotros hacemos nuestras grabaciones, no lejos de los estudios de Vicentino de Argentina, donde se concentra el epicentro, gran epicentro de la industria de audiovisual, gastronómica y de evento, entretenimiento, así que bueno, ahí no podría faltar el food truck de los amigos, ¿no? De Axel y de Franco, los dos amigos, mira, me acordé el nombre y todo. Muy bien, buenas noches, estamos ahora en un exterior de nuestro programa que hacemos normalmente, nuestra salida, nuestro streaming en vivo que hacemos todas las semanas. Por Vicentín News. Como usted habrá visto, en esta semana también empezó el Bastión de la Cultura. Bueno, va a haber básquet, carnavales de época, bueno, muchas cosas para que usted pueda compartir. Bueno, hoy nos llegamos hasta aquí, estamos acá en el predio, como verán, en el predio Carlos Gardel, que este es el predio El Centenario. Carlos Gardel está al lado, ya me estoy perdiendo. Y vinimos a visitar a la gente de Papá Rock. ¿Usted se acuerda que la otra vez estos muchachos presentaron algo en el estudio? Bueno, hoy nosotros lo vinimos a visitar porque como prestaba para salir afuera hoy, que está lindo, hay un hermoso clima hoy, entonces vinimos a visitarlo porque los de Papá Rock nos van a mostrar una de las delicias que hacen, que es un pancho, más que pancho, es una super cosa impresionante. El otro día ya me prepararon, yo una lo degusté. Usted sabe que es realmente inconmensurable el tamaño y la gran cantidad de cosas que le ponen. Bueno, Papá Rock está ubicado, siempre se ubican en la calle del medio del puente, para aquellos que por ahí asiduamente pasan por acá o no, en el Parque Centenario. Y estamos acá con su emprendedor,
Como verán ahí está Alexi, que Alexi justamente lo vamos a ponchar ahora. Está ya preparado para mostrarnos obviamente todo acá lo que él nos tiene para el día de hoy. Bueno, hola Alexi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bien. Bueno, hoy... Gracias. Ahora mirá esto lo que preparan. Esperamos esta noche un super pancho. Ajá. Ahí tenemos, bueno, obviamente la salchicha con el pan. Se le puede agregar mayonesa, ketchup, pasta. Completo. Bien. ¿Hace cuánto que están acá? Y acá en el predio ya estamos hace 2 años. Pero el emprendimiento Papas Rock ya cumplió 4 años, hace unos meses. Bien. ¿Y siempre ustedes diseñaron este tipo de pancho? Sí, por ahí lo que diseñamos fueron la cantidad de ingredientes. Claro, porque vemos que tiene aceitunas, pepinillos. Ah, no, este es pepinillo, bueno, pepinillo, acá están los pepinillos, ahí están pepinillos. Y estos, aceitunas, ¿y esto qué es? ¿Salsita verdeo? Salsita verdeo. Perfecto. Pero después tenemos queso cheddar. Y esto es salsa criolla, ¿no? Bien, salsa criolla. Ah, queso cheddar, ¿y cómo va el queso cheddar? El queso cheddar, arriba le ponemos. Ah, viene ya preparado. Espectacular. Y bueno, Alexi ahí está. Mira, vamos a acercar un poquito a la cámara. Miren lo que... Por ahí anda Franco. Franco huyó. Lo dejó solo. Franco, venga para acá. Franco también. Franco es el planchero, que después, bueno, más adelante. Bueno, fue el responsable de la hamburguesa la otra vez, Franco. Aceituna. Bueno, ahora le está poniendo aceituna. Yo le voy a pedir que ponga panceta. No sé si por ahí tiene panceta. Le voy a pedir panceta, porque el otro día preparamos uno que era con aceitunas, ¿verdad? Que salió por... Mira, ahí está con la panceta. Bueno, después de esto, por supuesto, va a la fiesta. No, pero son muy sanos, por lo menos me dicen. Ahí vino Franco. Hola Franco, ¿cómo estás? Franco, ahí mira, Franco es el planchero y él es responsable de la otra vez la hamburguesa de queso cheddar, que obviamente estaba muy rica. Mirá lo que es esto. Vamos a poner el lateral ahí. Mira lo que es. Impresionante. O sea que lleva como 4 ingredientes. Y ahí después arriba le pones la papa también. Arriba lleva papitas. Bien. Y ahí le ponemos la papa. Mirá cómo queda suspendido, ¿eh? Espectacular. Bueno, ahora yo te encargo para comerlo. O sea, para comerlo tenés que tener un buen apetito. Sí, ¿y cuánto cuesta un pancho, por ejemplo, así? Un pancho cuesta 3.500 pesos nada más. 3.500 pesos. Pero se lleva un buen pancho y más de 10 ingredientes de elección y trae papitas país. Ah, o sea que vos podés elegir, por ejemplo, si no le pongo esto que le pusiste arriba, ¿cómo es? Panceta. Panceta, le puedo poner pepinillo. Tal cual. O le puedo poner esta cebollita verdeo. O huevo revuelto, por ahí no están presentados todos los ingredientes. Acá, huevo revuelto. Está la lista. Huevo, mirá lo que es la lista. ¿Huevo revuelto arriba del pancho? Bien. Ala, eso me lo vas a tener que mostrar porque no te creo. No te creo, voy a venir acá personalmente o por allá si pasás por el estudio. Esto no puede ser. Uy, ¿cómo va el huevo revuelto? Va y como... arriba. Así como la panceta, como digamos. Panceta, pero lleva huevo, ¿viste? Por ahí Este es medio norteamericano. ¿Viste que los norteamericanos comen la panceta fría? El pancho americano lleva cheddar, panceta. ¿Por qué no le puedo poner verdeo? Bueno, yo te digo, voy a tomar un Sertal antes. Si estás mal de estómago no te recomiendo, pero obviamente esta comida es para salir a disfrutar, ¿no es? Sí, cómo no. Es bien, digamos, bien combinada. Obviamente que los muchachos... yo acá quería mostrar, miren lo que es... acá porque el otro día, cuando yo vine, no podía mostrar. Miren lo que es el carrito, que por ahí, ahora la imagen lo va a ver, pero ahí se ve bien en una foto. Bueno, acá están los precios, todo en la barra, que tienen los amigos. Viene en el Full Track. Full Track. Y ahí tenemos Instagram. Tiene Instagram, mira, tiene Instagram. Pero usted siga en YouTube. Siga en YouTube, no pongan me gusta en YouTube y después pasa a Papas Rock ahí, ¿ves? En Instagram. Y acá, acá tienen también. Acá está el Full. Me voy a mostrar el Full Track, ¿ves? Miren lo que es el Full Track Espectacular, Acá están los conitos. Ustedes saben que el otro día voy a contar así mientras voy mostrando acá y ellos que no se pongan tan nerviosos, porque no están acostumbrados a la tele y se ponen nerviosos. Voy a mostrar, voy a hacer un zoomcito ahí para mientras tanto. Le iba a contar a la audiencia que el otro día le armó un cono. Este es el cono, mire, yo le voy a mostrar. Mire lo que es este cono. Aquí puedo sacar un cono. Mire, este conito. Usted sabe que yo dije, no le va a entrar todo lo que tiene que poner. Empezó a cargar este cono. Y usted sabe que era una superproducción de un super cono. Una superproducción de cono. Y yo me quedé sorprendido y dije, esto se va a desboronar. Y no se desboronó, es una práctica. Bueno, así empezamos, hace 4 años empezamos vendiendo solo papas fritas. La gente se va a acordar seguramente.
Ajá. Y después fuiste agregando. Se fue agrandando el menú y agregamos pancho, hamburguesas. Y ustedes salen, te voy a filmar así, no me da la luz de frente, pero ahí te hago bien el plano, conoces soy director de cine. Te iba a preguntar, Alexi, cuando ustedes empezaron con las papas fritas, después fueron innovando. Estuve innovando, agregando ingredientes. Pero ya en el full track no. No, siempre en el full track. En el gaseo, en las ferias que se Ah, hacían acá en el feria. predio, en los eventos que se solían hacer en el predio Carlos Gardel. Y escuchame, siempre con ganas de trabajar. pero con el ahí te hago bien el plano, conoces soy director de cine. Te iba a preguntar, Alexi, cuando ustedes empezaron con las papas fritas, después fueron innovando. Estuve innovando, agregando ingredientes. Pero ya en el full track no. No, siempre en el full track. En el gaseo, en las ferias que se Ah, hacían en acá la en el feria. predio, en los eventos que se solían hacer en el predio Carlos Gardel. Y escuchame, siempre con ganas de con trabajar. pero con el full track, entusiasmo. sentiste que más Sí, avanzaste. después una vez que obtuvimos el food truck fue un gran salto porque pudimos agrandar más cosas, ¿viste? Estamos más cómodos, más pudimos práctico. agregar hamburguesas, pudimos agregar la plancha. ¿Se vende bien? Se vende bien. Le agradecemos a la municipalidad también porque, bueno, gracias al municipio que tiene este lugar y bueno, que puede proveerte de algunas necesidades básicas, digamos, para que se pueda estar, digamos, porque no puede estar en medio de la calle tampoco. Este es un lugar ideal porque no hay tanto tráfico, ¿no? Sí, está el ideal justo. Bueno, lugar bueno. justo. Bueno, te agradecemos mucho por confiar en nuestras emisiones y mirá lo que es eso, mirá lo que es. Y ahora yo voy a degustar ese ¿cómo que se llama? Voy a tratar de filmarme, a ver, voy a tratar de hacer algo antitelevisivo. Voy a poner la cámara, guarda a los muchachos que están mirando, porque normalmente yo estoy en piso y esta cosa no se hace, bueno. Ahí estoy, vuelvo, voy a ver si pongo, ahí está, vamos a retirar el zoom, vamos a probar. A ver si me lo puede alcanzar. Porque yo tengo que probar la comida, ese es el secreto acá, digamos. A ver. O sea, si mañana no aparezco por ningún lado, porque acá vamos a probar a ver este super pancho que se llama pancho americano. Yo me parece que esto me están cuenteando. Porque mira, este es pancho americano, que cosa, el otro, todo lo que me dijiste con huevo revuelto, ¿sabes lo que es eso? Te comí uno de esos y no comento ni nada. Que se llama en el Consejo Municipal ahí en el Salón Freire. Así que bueno, declararon de interés ahí como se escuchó. Yo soy una persona que, viste que hay personas que comen liviano. Bueno, yo por ahí como liviano. Bueno, pero bueno, vamos a probar, a ver, de cháchara, a ver. Espectacular. Muy bien. Un poco antitelevisivo, pero... ¿Aprobado el vídeo o no? Aprobado. Muy bien, Esto con usted sabe el gusto que le da. Ahí se puede ver la cámara. Le da el gustito de la ¿cómo se llama? De la panceta, ¿no? Queda espectacular. Muy bien, la verdad los felicito a los chicos que, bueno, preparan este tipo de comidas acá. Un buen servicio que también nos hace ciudad, ¿no? Nos da esa calidad de ciudad tener un full track, ¿no? Como en los lugares, en las ciudades grandes, ¿no? En Corrientes, en Resistencia, en las grandes capitales, en este lugar extraordinario que es el Parque Centenario, ¿no? Así que bueno, le invitamos a nuestros vecinos que vengan, que compartan y que coman, y que también, bueno, por ahí hay algunos otros
comercios que por ahí dicen, no, pero ¿por qué están así? Hubo mucha discusión acá en Villanca sobre ese tema de la o sea, de poner puestos móviles. Pero yo creo que no hay que tener miedo, hay que organizarse bien y que todo el mundo pueda, digamos, compartir su arte culinario. Bueno, y acá nos despedimos. No sé, ¿algo más para agregar? No, como no, más después de lo que dijo, muchas gracias. Bueno, y acá nos despedimos. Ahí, allá lo vemos a Chau, dice. Chau, dice allá al planchero más famoso. Más que Claro Interés, enviaron un saludo oficial desde el Consejo Municipal a la productora de cine. Así que le agradecemos muchísimo por haberse acordado por los 20 años a los concejales, al cuerpo de concejales, digamos, el saludo de los 20 años de Vicentín Film, que incluye a todas las personas que han trabajado durante estas épocas, produciendo cosas como la que conté y obviamente las que se ven y bueno, las películas y muchos de ellos también inclusive en este estudio han trabajado. Bien, así que gracias por ello y de esa manera también transmito el saludo a todos aquellos que han participado a lo largo y a lo ancho en estos 20 años en la productora. Inclusive van a ver en las redes, por ahí, en algunos lados, la entrega de cierta... Vamos a tratar de entregarlo acá a los... ¿Cómo que se llama? Mira, acá da una intrusa, Rita. Rita, vení acá. ¿Qué está haciendo Rita? Está jugando Rita. Bueno. Que les decía que esta cuestión que tiene que ver con... vamos a tratar de hacer acá las entregas de algunos certificados a gente que con trayectoria en estos 20 años se merece, ¿por qué no?, un Wagner. Algunos ya se entregaron, pero algunos quedan todavía para entregar para esta gente que colaboró y participó en el ambiente cinematográfico o audiovisual en Villanca. Bien, quería referirme antes de terminar la emisión que tiene que ver con este día. ¿Se acuerda que yo la otra vez comenté sobre una cuestión? Ahora se modificaron algunas cosas en el canal que usted puede comentar y también deberán llegar automáticamente los avisos, que eso había una disposición que nosotros habíamos colocado por el tema de contenido para niños, pero ahora se quitó, así que bueno, estamos... Si usted por ahí lo tiene la campanita no activada, es porque la tiene que volver a suscribirse y volver a activarla para que reciba la notificación, porque aparentemente así se maneja YouTube. Bueno, una rareza, y por supuesto ponga me gusta también, no se olvide. Bueno, yo le decía que hoy justamente me encontré en un local céntrico aquí en Villa Ángela con la persona con la cual la otra vez yo había comentado que iba a decir algo. Él trabaja en la política, trabaja en los medios, es un medio dirigente y bueno, habíamos tenido una diferencia, no exactamente una diferencia, él me hizo una pregunta y yo traté de contestarla, pero al hecho de contestarla él me acusó prácticamente de encubridor de no sé qué tema, ¿no? A lo que yo me quedé sorprendido porque la verdad que mi posición con respecto a ciertas personas obviamente no es intransigente, digamos, o sea, porque la pregunta era sobre el señor que había hecho, ¿se acuerda la apuesta y mostraba los dólares que están en una cooperativa? Bueno, yo le dije que las imágenes las puede hacer cualquiera, digamos, ¿no? Y pueden significar cualquier cosa, no necesariamente uno tiene que tomar lo que ve como una cosa sabia, exacta y concreta, porque uno no estuvo en el momento y la imagen, si bien vale más que 1000 palabras, puede ser 1000 veces inventada, o sea, puede ser trucada, bueno, en fin, hasta hoy inclusive se generan con inteligencia artificial, pero más allá de eso, este hombre mostraba unos billetes que, digamos, yo no lo puedo constatar de que esos billetes sean verdaderos, era una apuesta así como de amigos, se notaba que era un tono bastante chistoso y no tenía mucha seriedad. Entonces yo en un momento, cuando este muchacho relacionado con los medios y la política también, más en la política que en los medios, me consulta, yo le quise explicar eso, que por ahí uno ve algo que está alimentado inclusive de intereses foráneos y por ahí no es lo que uno sabe, ¿no? Hay que averiguar bien la circunstancia para poder, más allá que con el caso Cristina está visto de que si no se sabe se puede inventar un poco, así que no hace falta solamente saber. Pero todas esas cosas juntas producen un shock en la persona que lo mira retaseado, que lo ve. Entonces, como él es una persona que está relacionada con los medios, este chico, muy joven aparte, entonces yo traté de explicarle que esa imagen es lo mismo que nosotros compararemos con los bolsos de López, sobre todo el de López más que la rosadita, que en realidad nosotros sabemos eso. Nadie sabe exactamente qué es lo que dice la causa,
cuáles son los involucrados, qué obras son, todo el detalle, y inclusive lo poco que sabemos porque algún medio retació algo a conveniencia de lo que la justicia ya le retació, pero en realidad no sabemos nada. Pero con lo que sabemos ya acusamos a medio mundo, ya hacemos lo que digamos, porque dicho sea de paso, la justicia solamente pudo involucrar a poca gente. Estamos hablando de los casos de corrupción, no los casos que tienen que ver con la tragedia de Once, que dicho sea de paso son muy pocos a mi parecer. Habría algunos más que lo de la tragedia del Lara San Juan, los del anfetanilo ahora, ya podrían ir marchando ya, digamos, ya que tanta la justicia está con ánimos de juzgar. Sobre todo si es la justicia chaqueña, que pueden aprender un poquito la justicia federal, que es bastante rápida, ¿no? Pero dicho sea de paso, en estas cuestiones, no me quiero ir del tema, este pibe yo le quise contestar, digamos, que a veces hay que, sobre todo si uno tiene el poder en un micrófono o algo, tener un poquito más de tranquilidad a la hora de opinar sobre algo, o por lo menos si le preguntas a alguien, como era mi caso, espera que yo te responda y bueno, después si querés, toma tu... Pero él no, él entró en cólera, se fue. Entonces yo hice una especie de achaque hacia su persona en un grupo, ¿no? Y se puso muy calurosa, por decirlo de alguna manera, la discusión, ¿no? Porque yo sostenía que a mí, a pesar de todo, de lo poco que sé y a lo mejor de lo absurdo, tonto que puedo parecer, me merezco respeto, ¿no? O sea, no es que yo soy artista para que me falten el respeto como le hacen a la prensa y a los artistas hoy en día con un presidente neofacho. No. Yo como persona también quiero que me respeten. Yo respeto a todo el mundo, siempre, y quiero que me respeten a mí. Y bueno, en el caso de que por ahí alguien se ofenda, también hay que pedir disculpas. Pero la cuestión que tiene que ver con el respeto siempre va por delante. Sobre todo si estamos face to face, ¿no? Bueno. Y en este caso hoy justamente lo encontré y ahí terminé la conversación que había empezado en ese grupo de WhatsApp con este muchacho, ¿no? Que, bueno, que terminamos amistosamente, obviamente, porque mi idea no era pelear y hacer una cosa, sino de que me parece que es la segunda vez que tengo un problema con alguien que está relacionado con los medios y que me falta respeto y que por ahí veo que le falta un respeto a otro. O sea, me parece que es hora de bajar un cambio, de tratarse un poco mejor, de último usar el humor como dilexia para poder conversar y no la intolerancia como punto de apoyo, ¿no? Bueno, este muchacho es Ezequiel Alfonso, al cual le mando un saludo. Hoy ya aclaramos las cosas, ya está todo bien, o sea, no hay problema. Lo quiero decir para que entonces suba un poco los medios, porque esto, seguramente varios lo van a poder ver y compartir. Esto también tiene que ver con la interna, ¿no? También que le pasó factura, pobre, del Partido Justicialista, en donde hay algunos que también alimentan, ¿no? Y por ahí a los muchachos jóvenes lo dejan como muy extasiado y por ahí no todos estamos en la misma sincronía, ¿no? O sea, todos parecemos ser, pero no lo somos, ¿no? Entonces, y como dijo la compañera Cristina, por decirlo de alguna manera, si usted me permite, ¿no? el término, Cristina Kirchner dijo en un momento que en todos lugares se cocen habas, y es verdad. O sea, no sabemos bien de dónde viene, como fíjese que yo también le aclaré al chico que él no se tiene que enganchar en algunas cuestiones tan efusivamente, como por ejemplo esta maniobra con este muchacho de la cooperativa, porque los que más alimentan esas cuestiones son los radicales con sus medios de comunicación que realmente funcionan de una manera eficiente, sobre todo en las redes, con un montón de perfiles truchos, ¿no? Fíjense que cuando Capitaní cerró aquí en Villa Ángela y hubo cierto desliz del Partido Justicialista hacia Capitanich, los primeros que fueron con fotos, fotos que sacaron los mismos que no estaban muy de acuerdo con el cierre que hizo Capitaní en Progresista, y lo sacaron en Infocom, que es un medio netamente trabaja para la estructura partidaria del radicalismo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Que el radicalismo, ¿no? esté en una interna que es del peronismo cuando ellos entregaron su interna a los libertarios. Bueno, ¿qué más decirle, no? Y también por ahí hay un dirigente, conocido dirigente villangelense, ¿no? Que no vive en Villa Ángela, pero que también anda con su espíritu por ahí
como haciendo un ruido a ver qué se puede generar, ¿eh? O sea, por eso, todos tienen con el derecho que todos tienen obviamente de participar, tienen por supuesto ganas de hacer cosas, ¿no? Y bueno, nadie se les puede prohibir. De todas maneras, el Partido Justicialista, por lo menos de Villa Ángela, quedó ahora diseccionado en que la interna quedó en un estado de, digamos, como de impas, y hay una lista ahora de aparente consenso, pero que todavía no se sabe su fin, si se va o no a tenerla como, digamos, la lista que va a ser. Bueno, aparentemente hay de diferentes lugares una idea de tener un consenso, no es una unidad, un consenso, digamos, y bueno, pasar a la próxima etapa, digamos, para evitar un divisionismo dentro del PJ local. Bueno, con esto termino y espero que, bueno, se haya disipado alguna de las dudas y que cada uno entienda de que, bueno, nosotros, o por lo menos en mi caso, mi opinión, mi habla va por mi cuero y lo que yo pienso. Bueno, cada uno puede pensar lo contrario, pero no por eso me van a obligar y me van a decir lo que yo tengo que decir o opinar, sino para eso cómprese un estudio de televisión, un estudio de cine, hágase su página, como yo siempre le digo, inviertan y opinen lo que ustedes quieran. Pero no es bueno aprovechar, ¿no?, de lo que uno hace, y es lindo opinar ahí abajo porque tiene un montón de seguidores que te ven, aprovechar la discusión y hacer leña al árbol caído. Eso no está bien. O sea que por ahí tienen que entender, también por razones de seguridad y por razones legales, se borran también los comentarios, algunos se los bloquea, así que bueno, hay que aprender a convivir, señoras y señores. Nosotros tenemos que también colaborar con ellos, desde los medios. Viste que siempre dicen que los medios, las redes sirven para... Bueno, ahí está. Algunos por ahí no están de acuerdo, porque tienen ganas de darle con tutti a quien se le cruza, pero bueno, lamentablemente la vida no es así, ¿no? Siempre hay que tener un poco de responsabilidad. Así que bueno, en paz del Señor, como diría un viejo refrán, y por supuesto que todo se desenvuelva como tiene que desenvolverse y que salga siempre bien, ¿no? Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión de Luigi Presenta, aquí por Vicentín News, y por supuesto van a seguir en compañía de otras emisiones, de otros programas aquí en nuestro canal. Que usted tenga un excelente fin de semana y que bueno, que la crisis nos encuentre unidos la próxima semana, ¿no? Bueno, seguramente hablaremos de estos temas la semana que viene. Que la lluvia, aunque está anunciada lluvia para mañana y pasado, no sea fuerte y que bueno, podamos salir a disfrutar también un poquito de los mosquitos, que no nos molesten tanto aquí en la villa. Que tenga usted un resto de jornada hermosa y excelente fin de semana. Me costó un montón porque yo no estaba acostumbrada a abrir una comparsa. Hay que tener mucha cancha y hay que romper el hielo, digamos. ¿Es difícil la gente en la punta de la comparsa? ¿Es fría un poquito para levantar el ánimo o no? No, hay de todo. Hay gente que te aplaude, hay gente que no, y hay gente que, bueno, uno tiene que bailar igual, lo aplaudan o no lo aplaudan. Vos como experimentada en comparsa, ¿uno se ve ganador ya o es algo que decide el destino? No sé, no, lo decidirán los jurados, no el destino. No, creo que está muy parejo. En todos los sentidos de la comparsa están muy parejas. El nivel que han alcanzado es realmente maravilloso, así que no puedo decir que me va ganadora. Te agradezco por tu belleza y seguir en estos carnavales. Gracias. Y así pasó a Roger, el comisario de Corso. Venga. Me voy para la pachanga, me voy a la pachanga, me voy para la pachanga. Ay, cuando yo siento los cueros, las luces piques sonar, y las taquitas se ríen, siento mi cuerpo vibrar. Y así pasa Comparsa Bahía, en vivo por el Bastión de la Cultura. De otra zona de la región. Ahí viene la batonera de Escola, la cual pasa por el Corsódromo Mayor del Chaco. Me voy para la pachanga, me voy a la pachanga, me voy para la pachanga. Ay, cuando yo siento los cueros, las luces piques sonar, y las taquitas se ríen. ¿Tu nombre? Tatiana. Tatiana, ¿qué representás? Me imagino, bastonera de comparsa. ¿Qué representa Bahía este año? Representa
representa el ritmo afroamericano y yo represento la parte de África. ¿Qué te parece? Señores de batalla, vamos para la pachanga, que buena la pachanga, me voy para la pachanga, que buena la pachanga, me voy para la pachanga. Ay, cuando yo siento los cueros, las luces piques sonar, y las caquitas se ríen, siento mi cuerpo vibrar, y la sangre me grita, vente quiero a bailar. Pachanga, 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 jaja, pachanga, pachanga, arriba, arriba la Ángela, este es el show de la escuela más brasilera, con el ritmo, arriba esa alegría. El rumor de las palmeras, las cucharas para las chinas, una cintura se quiebra, eso que viene por mirar, viene la goza pachanga, 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 retumba, pachanga, 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 ajá, pachanga, pachanga, arriba, arriba, María, y eso. Pachanga, 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 ajá, pachanga, pachanga, ajá, arriba de Ángela. Para los corrudos. A ver, aquí llegó. Morning, singing event. This is to morning guerra la yo face morning de Guimare. Os no gadi gada la rotogra. Ya la de la gozo. Gadi gada la rotogra. Ya la de la gozo. Y ahí vemos la carroza donde estaba bailando recién Fabián Minto, muy representativa del tema que nos presenta Hawaiana Historia de la Humanidad. Seguimos, referentes directivos históricos de esta comparsa, familia Gaborov, familia Rossi, gran amigo, familia Labeque, familia Leite, el Correntino, familia Cardoso, familia Olivera, Luis García, Daniel Ruiz, familia Aguirre, familia Ávalor, familia Ramírez, familia Alcaraz, Víctor Segovia, señorita, su nombre. Pamela, ¿va a tener la comparsa? Pamela, ¿qué representas vos? Vos. ¿Y qué representa tu comparsa este año? ¿5 años? ¿Y qué te parece ser bastonero? ¿Gana? ¡Ay, sí! ¿Qué te parece este año el Carnaval 2007? Mira, la verdad que terminamos los carnavales una vez más y bueno, creo que tuvimos suerte, esperemos los resultados esta noche, pero bueno, nos vayan a contar. ¿Cuántos años se acaba? Aproximadamente 16. ¿Qué representás en este grupo? ¿Cómo? ¿Qué representás? Este año voy a Paloma a la Independencia, por eso no me lo estuve.
felicito y suerte en el desafío este, en el final de carnaval. Gracias, y ahí pasa la belleza de nuestro carnaval. Estamos con otra persona, el fantástico, el señor Ruiz, gran precursor y fundador de la escuela. Ruiz, ¿qué te parece Caboyana este año? Yo creo que hemos presentado un buen espectáculo, estamos muy satisfechos por lo logrado y bueno, esperamos que al público de Villángela, del Chaco y de nuestro país le haya gustado. Agradecemos mucho por tu realmente ahínco en seguir a este carnaval. Y esto es carnaval, esto es espíritu de carnaval. Muchísimas gracias. Gracias al señor, al gallego Ruiz, un grande de nuestro carnaval. Ahí. Nos cruzamos un poquito delante de las cámaras por ahí porque se hace complicado trabajar. Llega a la escuela mayor. A mí me gusta ver con la sabrosura como esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura. Llegan los hermanos Valdés a este carnaval. Y están viendo. Ahí están los hermanos Valdés. Una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega el ella se roba el show, baila con su estilo. Por eso te lo digo que sale. Estamos con Juan, que nos va a hacer ahora la transmisión de la escuela de Caboyana. Juan, está con vos. Aquí estamos, ya, con la más grande. ¿Con cuál? Con la escuela, la mejor escuela del Chaco. La mejor escuela. Vamos arriba. Aquí estamos en el señor Ángel Bollera. ¿Cómo Ángel la comparsa? Todo bien, espectacular, por todo esto. espectacular. Espectacular del Chaco del Sur. Palabra para esto. Esto es lo más grande que tenemos, ¿no? Aquí estamos, ¿con cuál? Con la más grande. ¡Uy, loco! Está lo más grande, la comparsa Caboyanas. Vamos arriba. Vamos. ¿Cómo no unirse a esto? Vamos. ¿Cómo suena la escuela, compañeros, en este día? Espectacular, espectacular, como los muchachos. ¿Cómo no? Aquí estamos viendo la escuela más grande, la escuela número 1 de Chaco, la escuela Caboyanas. Vamos viendo cómo suena esto. ¿Qué te parece, amigo, lo que es la escuela de Caboyanas? Lo mejor que hay, boludo. Es una locura, es algo hermoso que se vive aquí. ¿Dónde más? En Villa Ángela. Bien, aquí retornamos, seguimos con Luis después de haber pasado la mejor escuela del Chaco, la escuela de Zambas Caboyanas. Muy bien, gracias Juan. Y seguimos con la comparsa Caboyana, pasando en este Corsoro Mayor. Le agradecemos a Juan por cubrir ese pedacito de su escuela, ¿no? Un colaborador grande de la comparsa, el señor Zamora. Destino, ¿hace cuántos años que está con la comparsa? Desde que nace. ¿Gana Caboyana este año o no? Sí, seguro ganamos, ya ganamos, desde que salimos la ganamos. Mucha suerte, bueno, gracias Juan. Ahí pasó el señor Zamora, que bueno, obviamente festejando con su comparsa. Agradecemos a toda la gente que colaboró en este carnaval 2007. Vamos a ir con Juan. Vamos a ir con Juan, que vamos cerrando. Juan, contanos qué te pareció este carnaval. Realmente extraordinario, no tengo palabras para definir, pero esto es único, es muy pero muy lindo, es muy pero muy lindo lo que se está viviendo, el clima que tenemos es estupendo. Muy bien Juan, te agradezco realmente por esta transmisión y bueno, nos veremos seguro el año que viene. Bueno, muchísimas gracias.